Producción y comercio, entendiendo que el comercio en esta época de consumo se vincula sobre todo con las sedes de las grandes corporaciones. De nuevo, siempre ubicamos a la arquitectura que vamos a analizar entre esa línea de la multitendencia vinculada a la globalización y a las líneas que corresponden a lo internacional, al brutalismo y la posmodernidad, y a la línea de la tradición que tiene que ver con los regionalismos críticos. Iniciando por una obra que también es paradigmática dentro de la arquitectura argentina y que es brutalista, también de Testa, retomando algunos principios casi estructuralmente utópicos que había propuesto Amancio Williams, por ejemplo, como soportar un edificio colgado de un pórtico de vigas, o de un pórtico, mejor dicho. Este Banco de Londres y América del Sur, una obra de entre los años 60 y 66, lo primero que innova en esta tipología bancaria, tradicionalmente cerrada hacia el exterior para dar la sensación de seguridad, y en el caso de ubicarse en esquinas, como estas tres que tengo acá, este es el Banco de Londres, ubicado en la City porteña, donde los otros tres bancos que corresponden al siglo XIX, y esta es una modernidad más tardía, que es de Alejandro Bustillo, un monumentalismo en realidad, definen sus respectivas ochavas. Lo que va a ser la propuesta de Testa con este banco es generar un tipo atrio de ingresos con una serie de elementos de hormigón portantes que cuelgan, no portantes, que actúan a modo de protección. E inicia con este principio la idea de hacer transparente toda la gestión bancaria cuando antes era absolutamente cerrada. El manejo del hormigón armado y ahora sí la innovación absoluta en el sistema estructural es lo que hace de esta obra una obra paradigmática. Primero, divide las zonas de trabajo en una zona privada de subsuelo donde se ubican algunas de las oficinas, pero sobre todo lo que sea archivos y el tesoro del banco. Una parte superior del edificio, que son los tres últimos niveles, que están destinados a el uso personal privado, es decir, la gerencia y las demás oficinas internas del banco, y un sector intermedio que es público, que es el que, como lo hace él ahí en el dibujito, el que debe estar abierto y vinculado hacia el espacio urbano. La resolución estructural que propone es generar desde abajo una serie de, son como columnas hongos que van sosteniendo unas respectivas bandejas que soportan los dos niveles inferiores. Ahí se desarrolla toda la actividad bancaria pública y hasta ahí el público accede. Mientras que la otra parte, que está en los tres pisos superiores, está colgada de esta como gran viga, que es esto que tengo acá en el corte, que apoyada en elementos centrales que en planta son estos y estos, pueden soportar estas otras bandejas que están acá arriba. De esta forma hay un piso intermedio, el tercero, que queda sin ningún tipo de soporte, trayendo de nuevo a esta cuestión de una planta absolutamente libre que en este caso se alcanza definitivamente. El sistema estructural entonces claramente está definido a partir de este uso del hormigón armado, de la innovación en estas bandejas soportadas por esos elementos portantes puntuales que son estos que están acá en la planta, mientras que los pisos superiores están soportados a partir de esas vigas que se apoyan en los otros dos elementos macizos, que además albergan todo lo que es circulación vertical del edificio, y de allí se cuelgan resueltos a partir, ahí sí, de materiales mucho más livianos, las bandejas superiores.
De esta forma, cuando el usuario ingresa al banco, se encuentra con una gran escalera mecánica que le permite subir a estas bandejas y como una serie de volúmenes también internos en colores rojos y amarillos, sobre todo, que se van identificando como islas, en donde el público se puede mover más o menos libremente. La otra cuestión de la transparencia y la vinculación de este espacio interior, que siempre había dado sensación de seguridad con el espacio exterior, se logra con el manejo de una serie de pantallas, que son estos puntitos que tienen acá, y que son cada uno de estos elementos que también cuelgan de la parte superior. Estas pantallas, elaboradas casi en forma plástica, por el uso que ya tradicionalmente han visto, que hace Testa a partir del hormigón armado, es lo que identifica al Banco de Londres y lo que aporta definitivamente al espacio urbano en el caso de este cruce de esquinas con los bancos que anteriormente les mencionaba. Estas pantallas entonces son además de elementos verticales marcados por esos plegados, una suerte de una serie de perforados que trabajados en hormigón armado artesanalmente, no seriadamente como era la costumbre en esta época, van dando terminación y cierre a los bordes externos al muro de fachada del banco. Y retoman en cierta forma algunas líneas horizontales que tienen que ver con las alturas de los edificios que están cerca, que están en su entorno y a los cuales visualmente se vinculan. En el interior, el tratamiento del hormigón armado a la vista con algunos otros bloques de color rojo, como lo van viendo también en la carpintería de las bandejas superiores, le va a dar un toque moderno, mejor dicho, casi posmoderno, al edificio del banco. Siendo la imagen esta, en donde se ve la relación interior-exterior y cómo el usuario se puede mover más libremente dentro del espacio bancario, lo que va a justificar la innovación que propone Testa en torno a la tipología bancaria. Siguiendo más o menos con esa misma idea de transparentar el uso y la actividad que se realiza dentro del tipo banco, una de las sucursales que el arquitecto Roca diseña para el Banco de la Provincia de Córdoba es la de Río Tercero, obra construida entre los años 70 a 75 aproximadamente. Van a haber muchas de estas obras similares, tanto en la capital como en el interior de la provincia. En esta en particular, Roca trabaja con una serie como de elementos verticales, casi en cruz, pero que van definiendo el soporte o de ellos se cuelga esta otra estructura, una estereoestructura metálica, que es la que recibe después toda la chapa que va a constituir la cubierta del edificio en sí. Esta serie de cruces, como si fueran costillas, constituyen el centro estructural del edificio, que son estas que les estoy marcando acá, con sus respectivos apoyos que me quedan externos ya directamente en metal. De esta forma, el banco se estructura como si fuera, de acuerdo al autor, una tienda Sioux, donde se van ubicando por bandejas la atención al público en planta baja, en la bandeja intermedia todo el trabajo interno del banco en sí, y en el último triangulito que me queda arriba, la casa del gerente del banco. Lo que corresponde a la casa del gerente es esta planta, el estar, la cocina, el baño, etcétera, y el entrepiso bancario con las oficinas es este. La resolución deja como resultado el uso de un hormigón a la vista combinado con la estructura metálica que siempre va a usar en cualquiera de las obras del banco y que se transforma a su vez en un icono frente a la plaza, hacia el espacio plaza, el espacio más importante de la ciudad de Río Tercero. El espacio interior es el resultado de la estructura en hormigón
y metálica a la vista, más la infraestructura en sí, que con una idea de alta tecnología también se integra al lenguaje. En respuesta a lo que denominamos en las líneas iniciales la arquitectura sistémica, dijimos que se prestaba sobre todo para el desarrollo de hospitales y de escuelas, de esas instituciones que repetían un módulo, pero que además necesitaban, requerían de un desarrollo en equipamiento, en infraestructura significativa. De esta forma, y también resultado de un concurso, el Hospital Regional San Vicente de Paul en Oran, Salta, es obra del estudio Jauró y Urgel. En el centro tienen la planta alta del edificio, que me sirve para mostrarles la modulación, que es la que genera todo el resultado, toda la respuesta a la tipología. Como en todo hospital, hay un ingreso, estoy marcando sobre la planta alta, la planta baja está abajo. El ingreso en sí al edificio principal es por acá, el ingreso de urgencia es por acá, y por acá hay otro ingreso más. La parte de asistencia primera, es decir, la parte de atención al público y todo lo que sea archivos está en esta zona. Consultorios, un sector está en esta zona, otro está de este lado, y en planta alta todo está destinado, esta y ese pabellón, a internaciones, y esto a la zona de quirófanos. ¿Cómo se resuelve ahora esta cuestión del sistema? A través del uso de módulos que resuelven al mismo tiempo entre pisos técnicos, y que son el resultado de ir encastrando primero las columnas en hormigón prefabricadas, que tienen casi una idea de capitel, para encastrar sobre ellas una plancha, una placa de hormigón cacetonado, que es la que va a actuar como cielo raso. Sobre esa va otra esterilla, y para trabarla aparecen las 4 vigas, y estas 4 vigas están caladas, como estas que tienen dibujadas acá. Y por esas caladuras puede pasar todo el sistema de infraestructura, sea aire, oxígeno, gas, agua, electricidad, lo que sea. Y se cierra con esta otra placa de hormigón, terminando el sándwich ese de la infraestructura. Eso repetido, para que se den una idea, cada cuadradito de esta plancha cacetonada tiene unos 53, 56 centímetros. Eso repetido genera todo el edificio como un sistema. En vertical también hay placas preindustriales. Todo eso, este barco está abajo de un gran parasol, y ese gran parasol ya está desarrollado en todo un sistema metálico que permite una sombra, o que genera una sombra que aloja, que cubre todo el sistema que acabamos de describir antes. Las chapas también tienen un tratamiento especial, también con algo de plástico, que era novedoso en la época, y que contribuyen a una ventilación para tratar de menguar un poco el calor de la zona. Los espacios interiores resultan justamente de ir sumando cada uno de los módulos, y ahí están viendo, por ejemplo, el cachetonado que les mencionaba de la primera placa que se coloca del sistema prefabricado. Paso a una obra regionalista y cambio a arquitectura de ocio, creo. De nuevo, lo que tienen es Colombia. Colombia ya lo revisamos desde el punto de vista regionalista. Y esta obra, que corresponde al año 2005 y que es de autoría del Plan B, y que se ubica dentro de un parque de mayores dimensiones, el Jardín Botánico de Medellín, parte de todas las intervenciones que tiene la ciudad a partir del 2003-2004, es el orquideorama. El orquideorama responde a la necesidad de conservar y de exponer sobre todo orquídeas, una de las flores más tradicionales del país. Y los autores se inspiran en la naturaleza, en los organismos vivos, para generar las formas. Parten del hexágono, del panel de abejas, y ese hexágono, uniéndolo, generan las flores que están viendo en planta. Esas flores árboles, y ahí están viendo el sistema constructivo, son metálicas,
resultado de ir anexando los hexágonos que dije antes. En la parte superior tienen una suerte de estructura y se van revistiendo en estas varillitas de madera en la parte superior, mientras que en la parte inferior, estas como patas que tienen acá, también están revestidas con un elemento artificial que asegura que la orquídea se pueda prender, agarrar a esa superficie. Estas árboles flores tienen también diversas funciones. Estas que están acá constituyen los ingresos. Estas son las que prestan servicios, sean bar, baños, etc. Y hay algunas que están equipadas para funcionar como si fueran grandes luminarias, otras que alojan reservas de mariposas y otras incluso que actúan como también reserva de pajaritos. La mayoría de ellas, cuando se va ensamblando dentro de esta zona, de esta zona, de esta zona, genera grandes patios cubiertos, como es la tradición colombiana. Y en esos patios cubiertos es posible realizar otras tantas diversas actividades en función tanto de las exposiciones en sí como actividades sociales y culturales varias. Quedó otra vez fuera eso. El sistema entonces combina parte de metal, parte de madera y parte de nuevos materiales para la resolución final de la orquídea. En el caso de la República Argentina es un poquito más difícil hablar de arquitectura regionalista. Igual que Chile, la dimensión del país es vasta. Podemos caracterizarlo a través del uso del ladrillo y del adobe en muchas de sus regiones, y en particular el recurso del patio en la mayoría de sus tipologías. La primera obra que vamos a revisar es también de ocio. Este pabellón de granja es parte de Aras 44, un espacio de turismo, y fue solicitado como otro escenario para jugar con actividades propias de la granja dentro de ese complejo turístico. Obra de Barrado Bertolino, una obra del 2009 que se ubica en Capilla del Monte. Los autores parten de entender la particular inserción de los dos pabellones que van a desarrollar con la ubicación geográfica de las sierras del fondo y el monte nativo de Tala, Quebracho, Espinillo, Coco y todo lo demás, en torno a este espacio que además tiene dos niveles. Esos dos pabellones que después voy a desarrollar son concebidos a partir de mirar el entorno y entenderlo como una partitura. Y en esa partitura los ritmos están dados por esa sucesión de troncos de árboles paralelos que nunca constantes, sino siempre regulares, le dan sentido y lectura a todo ese entorno. Eso es lo que recuperan los autores, tanto en los elementos verticales, pero sobre todo en los elementos horizontales que están viendo acá arriba. Y todos estos elementos horizontales que cuelgan de estas dos vigas maestras en ambos casos, tienen ese ritmo como irregular que responde y hace eco al mismo ritmo de la naturaleza. Usan el agua también, los dos pabellones que he mencionado, uno el destinado a la fabricación de dulces es el destinado a los animales, a corral de animales es y todo el sitio está envuelto a través de una acequia, y esa acequia después cruza el pabellón de los animales y se transforma en una línea de agua, una cascada de agua que cae sobre el vertedero, el bebedero. Los espacios interiores son resultado de esta cuestión casi transparente, de ir disponiendo tanto los travesaños superiores como los verticales también que hacen alusión a cómo se arman los corrales en la sierra, mediante palos a pique que también son todos irregulares. Y en ese diálogo con el entorno, en particular, porque se inserta y forma parte, incluso deja pasar algunos árboles, algunos sectores están cubiertos, otros son absolutamente abiertos, y la lectura que hacen del paisaje, esta obra se inscribe dentro de esta línea regionalista. Paso a la de tipología y producción en la misma situación. Hemos visto otra granja
en el siglo, otra granja, otra bodega en el siglo XIX. Esta que vamos a revisar ahora es una obra del estudio Bormia de Janson del año 2001. Este estudio tiene una vasta experiencia en bodegas que ahora no solamente resuelven el proceso de la uva, es decir, cómo la uva que está en los viñedos en torno a la propia bodega llega hasta la zona del edificio, es pisada y es incorporada a la zona de producción, después va a un sistema donde pasa un tiempo para empezar el proceso del mosto, después es reservado durante un tiempo en una asociación de tanques y finalmente cruza este espacio central por donde se ingresa a la bodega y pasa al fraccionamiento y al depósito final. Pero no termina ahí, en este caso, igual que las otras tipologías que hemos estado viendo en el siglo XXI, se incorpora a la línea de producción otra serie de espacios que se van a ubicar en la terraza. En este caso, como es un restaurante, también pueden incorporar bares temáticos, bares de vino, espacios de arte, de exposición de obras, y una terraza que abierta hacia el paisaje espectacular de la cordillera de los Andes es un sitio ideal para eventos sociales por ahí. En particular, esta bodega de un desarrollo lineal, como el que acabo de describir, tiene, acompañándolo, un edificio que también se desarrolla en forma lineal y que se caracteriza por el uso de un revestimiento de muros de hormigón tipo pirca, que es la lectura que se le da directamente al edificio. La pirca es un sistema tradicional prehispánico de construcción en seco, que se va a usar como revestimiento lineal y va a acentuar esa horizontalidad lineal igual que la cordillera que tengo por atrás, y ese mismo escalonamiento es el que va a repetir la escalera que me lleva a la terraza y que enmarca el pórtico de acceso a la bodega. Esa misma forma es la que se vuelve a ver en el paisaje, y ese diálogo entre los materiales, el color de los materiales, la textura y las formas es lo que inscribe a la bodega séptima Codorniu dentro de la línea del regional. En los interiores, el manejo del hormigón ahumado queda a la vista, también la incorporación de madera en varios de los sitios, sobre todo en los espacios sociales y en restaurantes, café, etcétera. Pero vuelvo a destacar ese uso acertado de los materiales y de las formas que lo integra directamente al paisaje y resuelve acertadamente esta obra en la línea regionalista. Y vamos a ir cerrando con la arquitectura de la multitendencia casi directamente, en obras que van a hacer alusión a esta cuestión del consumo, que es lo que más marca la última etapa del siglo XX y la segunda parte y el XXI. El tipo que casi en contrapartida del museo, que también tiene innovaciones importantes, hemos visto como paradigmático dentro de esta última parte de la historia, es el shopping marcado por el consumo. Para incentivar ese consumo, los shoppings son siempre espacios cerrados hacia el exterior. Es más, en este que vamos a analizar, una buena parte, así como en el ejemplo anterior, lo que rodeaba el edificio era el viñedo, lo que rodea a los edificios estos son grandes espacios de estacionamientos. Cerrados hacia el exterior, abiertos y vinculados hacia los espacios interiores en donde se expone todo tipo de mercadería, de mercancía, lo que tiene que hacer el espacio del shopping es atraer, persuadir al consumidor que se quede ahí y obviamente consuma. Por eso este edificio, una vez que uno ingresa, y por eso también los elementos que van a marcar la jerarquía del ingreso son los como más destacados, en este caso dos elementos laterales escalonados tipo pórtico que marcan un triángulo de acceso que hace alusión a lo clásico, pero obviamente con tipo irónica esa alusión a lo clásico, permite el ingreso hacia esta casi calle que va a vincular dos espacios iluminados de distinta forma, o sea, iluminados cenitalmente mediante esas pirámides que ven por ahí atrás, mientras que hacia el exterior es absolutamente cerrado.
en el caso del autor del edificio que estamos hablando, que es José Ignacio Díaz, conocido por el manejo del ladrillo y por una escala más bien doméstica de toda esa arquitectura. Esto lo ayuda quizás a relacionarse un poco más con su entorno, pero el resto de los exponentes de este tipo de arquitectura van a ver cómo, por el contrario, llaman la atención, tienen una serie de recursos del lenguaje y también de los materiales que los destaca por el resto del tejido urbano. Casi siempre colocados en posición suburbanas, en sus interiores separados del espacio urbano exterior, suelen tener esta iluminación cenital, como en el caso del Córdoba Shopping Center, y en algunos casos puntuales esa iluminación es un poco más destacada. Sí, ya dentro de la línea decididamente de la posmodernidad van a situarse los edificios que son sedes de las grandes corporaciones internacionales, que además pueden cambiar de dueño. Por lo tanto, si ustedes comparan esta serie de edificios, este es uno, el edificio República, que originalmente fue sede de Telefónica, una obra del 96 aproximadamente de César Pelli, un arquitecto internacional y que responde a todas las vanguardias de la globalización. Pueden tener después otros usos y destinos. Y siempre van a repetir en cuanto al tipo lo mismo, una gran planta libre y en el centro se van a concentrar todo lo que sea circulación vertical y los servicios. ¿Cómo resuelve en este caso César Pelli la oficina de Telefónica? A partir de un gran muro curvo, vidriado, casi es un muro cortina, que se contrapone a otro muro recto por este lado y que en la esquina que tradicionalmente iba una ochava, lo cambia por un volumen circular de 5 pisos y que después genera como esa superficie cóncava con que resuelve la parte superior de la esquina hasta llegar a la altura completa del edificio. Resuelto a partir de este muro cortina con bandas blancas de aluminio y casi todas plantas libres, sí puede destacarse sobre todo esta idea de generar como un espacio intermedio tipo galería, que es lo que tengo acá, que se vincula con la plaza de la esquina. Lo que condiciona el edificio es la forma del lote manzana en sí, que es casi un triángulo, y también bajar un poco la altura para acompañar el espacio plaza que tiene al frente en el ingreso en sí. La línea de las ventanas, generando esas grandes ventanas corridas, lineales, que pueden recordar alguna cosa del movimiento moderno, se pierden directamente en la gran influencia de la alta tecnología. Este edificio tiene además una doble piel, entre los vidrios hay aire, lo que permite regular automáticamente la climatización interna, siendo uno de los primeros edificios inteligentes de la República Argentina. Por dentro es un fiel reflejo de aquella afirmación que todo lo sólido se desvanece. Y vamos a cerrar con un edificio local, un edificio también sede de una corporativa, Tarjeta Naranja o Casa Naranja, obra del estudio Atelman, Furcade y Tapia, del cual vimos también un museo. Se va a construir desde el año 2014 hasta el 2015, dentro de una manzana al borde del río Suquía, que la empresa ya ha adquirido casi en su totalidad. Nosotros vamos a revisar el edificio que está acá, compuesto por la torre en sí y esta suerte de L que define un patio interior interno privado y deja afuera una explanada, un atrio de ingreso donde se van a ubicar distintas esculturas a escala urbana, como esa que tengo ahí, un patio un poco más reducido, en vinculación con algunos de los edificios propios de la empresa, y a partir de ese espacio central, la vinculación con otros edificios existentes, como por ejemplo la sede de Ford Fairchild, que es esta. O sea que la empresa ya maneja prácticamente toda la superficie de la manzana. En el edificio que nosotros estamos analizando, vamos a ver, vuelvo a repetir, esta parte en L,
que articula, porque lo primero que deberíamos leer son quizás los grandes volúmenes que definen en el edificio, si le queremos dar algún sentido al lenguaje, que vincula el núcleo más duro, más estable, que es toda la circulación vertical y los sanitarios, con esta L, que es como la parte social del café, espacios de recreación y de descanso de los empleados de la empresa, con la torre en sí, que va quebrando la superficie vertical en diferentes fragmentos, generando también una serie de terrazas mientras se va moviendo. Esos fragmentos y esos quiebres están logrados gracias al uso de este revestimiento a partir de lamas verticales de distintos colores de naranja, haciendo alusión a la empresa, que se pueden mover independientemente y pueden resolver las premisas de diseño que la empresa había solicitado, que el edificio fuera naranja, transparente, cambiante y flexible. Este sistema constructivo se resuelve a partir de una carpintería de aluminio y de DBH y de lamas de aluminio de color. Como les dije recién, cada una de esas lamas se pueden mover independientemente y eso permite que la fachada sea a su vez cambiante y flexible. Todos los espacios interiores son espacios que pueden ser encontrados en cualquier otro edificio corporativo. Sobre todo se va a destacar dos espacios que están encastrados en el vínculo entre los dos cuerpos principales, que son vacíos y que van vinculando en vertical visuales entre las distintas capas de oficina. Dentro de las distintas plantas hay una serie de plantas que son exactamente iguales y que corresponden a oficinas, mientras que otras corresponden, hay un piso dedicado exclusivamente a la gerencia. Y una vez que ingresó, acá está ese gran espacio tipo hall, que después tiene espacios vinculados hacia vacíos vinculados hacia la parte superior. Está la gran escalera, que también es un recurso que aparece en todas las otras sucursales de tarjeta naranja, y abajo, enterrado, se dispone el auditorio del conjunto. Casa Naranja se caracteriza también por brindar a la ciudad estos espacios de cultura que albergan casi siempre expresiones postmodernas del arte de un tiempo contemporáneo. Y el resultado es ese, una serie de fragmentos, de quiebres, un cuerpo por acá, otro cuerpo para allá, el cuerpo más bajo que describimos antes, la forma en que se recorta el revestimiento contra los bloques internos, van a identificar a la vez que a la empresa en sí, el edificio como hito dentro del tejido postmoderno de la ciudad. Si no hay preguntas, pueden pasar al taller. Y antes les quiero agradecer todo el acompañamiento que nos han dado a lo largo del año y el esfuerzo que han hecho en el estudio y felicitarlos por varios de los logros alcanzados. Muchas gracias a todos y a todas.